No te pierdas el video de esta semana, los beneficios del ejercicio sobre la presión arterial. Bien amigos y fitness, entonces seguimos con los especiales de salud y esta semana nos toca hablar de la presión arterial. ¿Sí? Cuando nosotros justamente empezamos a ver la relación que hay entre la presión arterial y diferentes enfermedades, obviamente nos viene a la mente lo que es la hipertensión. Sabemos que la hipertensión es cuando una persona tiene una presión sanguínea elevada por encima de los valores normales y como podemos ver en la imagen, esto se refiere a cuando la persona tiene una presión arterial sistólica al menos 140 milímetros de mercurio, una presión arterial diastólica de al menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces podemos ver que las personas que tienen hipertensión tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades coronarias, ¿sí? O sea, enfermedades en las arterias, y que esto obviamente potencia el desarrollo de, por ejemplo, sufrir un ataque cardíaco o algún accidente cerebrovascular. Obviamente podemos ver que hay una relación entre la presión sanguínea y las enfermedades cardiovasculares, y esto es independientemente de si hay otros factores de riesgo como sobrepeso, obesidad o problemas justamente a nivel sanguíneo con los ácidos grasos. Entonces sabemos que es muy importante justamente el control de la presión arterial por la probabilidad de desarrollar enfermedades, y obviamente sabemos que hay factores como pueden ser hereditarios o hay factores, por ejemplo, de malos hábitos alimentarios o de poca actividad física que pueden potenciar el desarrollo de la presión arterial elevada. Entonces, ¿cómo la podríamos tratar desde el punto de vista del ejercicio? Las recomendaciones que nos dan el Colegio Americano de Medicina del Deporte o la Asociación Cardiológica Americana hablan de que tenemos que trabajar estas personas que tienen hipertensión desde el punto de vista de la resistencia o desde el punto de vista de la fuerza. A nivel de resistencia, fíjate, nos recomiendan que por lo menos hagamos de 3 a 5 veces por semana 150 minutos totales de ejercicio, o sea que podemos hacer 5 veces a la semana 30 minutos por día. La intensidad que nosotros podríamos desarrollar puede llegar a ser a un nivel justamente de moderado tirando a fuerte, ¿sí? Por eso es que dice una intensidad de la frecuencia cardíaca máxima de entre el 50 y el 89%, o la escala de sensación subjetiva del esfuerzo entre 3 y 7, o sea que son valores moderados tirando a fuerte. Y obviamente lo que te recomiendan también es que lo puedes alternar con trabajos de fuerza, ¿sí? Lo ideal es que la intensidad y el volumen no sean mínimo de 10 minutos. ¿Qué tipo de trabajos podés hacer justamente para estimular justamente los beneficios que tiene el entrenamiento de la resistencia aeróbica sobre la hipertensión? Es justamente bicicleta, caminata, trote, natación, remo, todo lo que vos puedas hacer que involucre por lo menos la mitad de tu cuerpo. Entonces ahí podemos ver un ejemplo donde la persona puede trabajar al 50% de su frecuencia cardíaca máxima. Si vos sabés que 180 es su máximo, tendría que trabajar en la mitad, o sea 90 latidos por minuto. Este es un ejemplo donde hace 3 veces por semana, 50 minutos cada día, ¿sí? Y obviamente es una caminata a 90 latidos por minuto, 50 minutos cada día, y lo va a hacer como un trabajo de fuerza en el medio de cada uno de estos días. ¿Cómo podría ser entonces ese trabajo de fuerza que esta persona puede realizar? Fíjate, las recomendaciones internacionales nos dicen que lo mínimo que la persona podría trabajar a la fuerza sería de 2 a 3 veces por semana, con cargas. Fíjate, esto es muy importante, cuanto mayor es la carga, mayor puede ser la presión arterial. Entonces no hay que superar nunca del 80% de la fuerza máxima de una persona, o de lo que es lo mismo, hacer con máximos pesos hasta 8 repeticiones, ¿sí? Hacé con 8, hacé con 9, hacé con 10, hacé con 12, ¿sí? Si querés hacer con 15, pero nunca superes, o sea, nunca hagas por debajo de 6 repeticiones, porque esto puede aumentar la presión arterial de la persona por una maniobra que se llama Valsalva, y que esto aumenta la presión justamente intraabdominal y por lo tanto aumenta la presión sanguínea. Entonces, ¿cómo podés armar este ejercicio de fuerza? Mirá, siempre elegí grandes grupos musculares, de 8 a 10 ejercicios en cada sesión, y lo ideal es que esto lo trabajes en forma de circuito. ¿Cómo podría ser esto? Mirá, ahí te dejo un ejemplo. Puedes hacer 2 series de 10 repeticiones trabajando al 70%, o lo mismo, es decir, 2 series de 10 repeticiones con el máximo peso que la persona pueda realizar. Lo primero que hace es justamente comenzás los descansos con 1 minuto y luego vas disminuyendo justamente a 30-40 segundos de descanso entre cada uno de los ejercicios. Lo ideal es que puedas hacer por lo menos 3 circuitos. ¿Cuántas veces? Como dijimos, 2 veces por semana. Algunas recomendaciones que me gustaría dejarte en el caso de que nunca hayas trabajado
con esta persona, y en el caso de que la persona sea, por ejemplo, una persona, si es hombre mayor a 45 años, si es mujer mayor a 50, mirá, si la persona vos la ves que está en una situación delicada, puedes comenzar con lo mínimo, justamente con la mínima cantidad de series, por ejemplo 1, y después vas aumentando la cantidad de series a medida que van pasando las semanas e inclusive los meses. Las pausas también puedes, para aumentar justamente la exigencia de la persona. Si en las primeras semanas hizo cerca de 1 minuto, después puedes ir disminuyendo con la misma cantidad de series y el mismo peso, simplemente le vas quitando tiempo y esto va a aumentar el esfuerzo. Entonces esto va a hacer que la persona cada vez se exija más. También otra de las cuestiones que puedes tener en cuenta es que siempre trabajás sobre todo el rango del movimiento de cada uno de los ejercicios, ¿sí? O sea que elegís grandes grupos musculares y trabajás todo el movimiento de cada uno de esos ejercicios. Y por último, si tenés que aumentar el peso, lo que puedes hacer es ir, fíjate, aumentando de 1,5, 2 kilos hasta 5 kilos a medida que va aumentando justamente la sensación de comodidad en cada uno de los trabajos que la persona esté haciendo. ¿Qué beneficios va a tener la persona? Fíjate, lo que va a tener son obviamente efectos protectores a nivel cardíaco, ¿sí? Donde va a reducir obviamente la presión sanguínea en reposo. Obviamente esta reducción de la presión sanguínea también puede verse en el ejercicio máximo y obviamente ayuda todo esto a que se recupere mejor. Por lo tanto, vemos que este trabajo lo que va a producir es la reducción de la respuesta cardiovascular en cualquier esfuerzo que uno haga y obviamente mejorar la recuperación, ¿sí? Por último, algo que tenés que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con estas poblaciones es que pueden estar tomando alguna medicación. Si están tomando medicación, estate justamente al tanto para saber si la persona con el ejercicio, si no aumenta la presión, es producto de la medicación, porque generalmente todos los trabajos, ya sea de fuerza o resistencia, tienden a aumentar justamente la presión levemente. Entonces, si a la persona no le aumenta, puede ser producto de esto y obviamente esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo, si está tomando una medicación, post ejercicio probablemente tenga una baja de presión arterial, y esto lo tenemos que tener en cuenta para hacer unas vueltas a la calma de una manera muy prolongada, o sea, nunca cortar de manera brusca el ejercicio. Si la persona tiene hipertensión porque tiene sobrepeso o obesidad, lo más probable también es que suceda es que cuando comience a cambiar sus hábitos, o sea, alimentarios y de ejercicio, esto indirectamente también afecte sobre la presión arterial y también produzca una reducción, ¿sí? Y una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta es que también las personas mayores son beneficiadas, o sea, las personas de más de 60 años también son beneficiadas con cualquiera de estos entrenamientos. Sin más, amigos, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Cualquier duda o cualquier justamente pregunta que necesiten sobre este tema, no dudes en consultarnos. Un saludo grande. eFitness. Aprende cuando quieras, donde quieras.